Saludamos a todos nuestros estudiantes. Tengo que ponerme la cámara. Cámara. ¿Sí bien? This Hola, David. meeting is being recorded. ¿Qué tal? ¿Qué Listo, tal? Saludos. perfecto. Bueno, les Saludos. damos, bueno, ahí ya hasta el momento ya somos 30 personas que estamos ya conectadas. Entonces, bueno, para ser cumplidas con todas las personas que ya están aquí esperando desde las 5 de la tarde. Entonces, les damos la bienvenida a todos los que se conectan desde América Latina. Buenos días, los que estamos aquí en España, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalie Guerrero, formo parte del equipo del Gabinete de Comunicación y Educación y actualmente soy la coordinadora del máster en Comunicación y Medio Ambiente. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Albert Sarabia, coordinador de los másteres en periodismo de viajes presencial y online. Y os damos la bienvenida a todos, a los estudiantes de los tres másteres que ya hemos mencionado y a los del máster de gestión de la comunicación política y electoral, además de todos los asistentes que se han conectado desde varias partes del mundo. Así es, Albert. Y bueno, como sabemos, estamos inmersos en un mundo lleno de desafíos que abarcan desde cuestiones políticas hasta avances tecnológicos y preocupaciones medioambientales. Inspirados en esta situación, hoy les queremos dar la bienvenida a todos y a todas los que nos acompañan en esta jornada inaugural que hemos titulado El mundo que viene, la política, la tecnología y el medio ambiente que cambiarán el mundo, que tiene como objetivo ser un espacio de reflexión, discusión y debate. Sí, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestros ponentes. Para empezar, tenemos a José Manuel Pérez Tornedo, que es periodista y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador del programa de la UNESCO de Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue. Además, es director de la Cátedra UNESCO de Media and Information Literacy and Quality Journalism y de la Cátedra RTV UAB sobre innovación de los informativos. Se licenció en Filología Hispánica, además de Ciencias de la Ciencias de la Información, perdón, y es doctor honoris causa por la Universidad Aix-Marseille. Además, en los años 2021 y 2022 fue presidente de Radio Televisión Española y es actual miembro de la ejecutiva de la Unión Europea de Radiodifusión. Así es, Albert. Es un honor para nosotros contar con la presencia de José Manuel Pérez y también presentamos a David Jiménez, quien es periodista y escritor español. Ha sido reportero de guerra, corresponsal, director del periódico El Mundo. También ha sido columnista del New York Times y también ha sido enviado especial para cubrir conflictos en más de 30 países, incluyendo Afganistán, Corea del Norte. También es importante que las personas que nos acompañan el día de hoy sepan que, bueno, David ha escrito varios libros. Los más recientes ha sido El Corresponsal y El Diario del Opio. También ha recibido importantes premios, como lo fue el Premio Internacional de Literatura de Viajes Camino del Cid por Hijos del Monzoy y también el Premio de Periodismo UNICEF a la Defensa de los Derechos Humanos. Un saludo a todos ustedes y bueno, le damos la bienvenida a nuestros ponentes que nos van a llenar esta tarde de muchos conocimientos, de muchas reflexiones. Entonces, sin más preámbulos, José Manuel, David, bienvenidos. Gracias. Yo cedo el paso primero al maestro, por supuesto. No, David, el maestro eres tú, empieza tú. Bueno, no, un placer, estar con vosotros de nuevo. Pero Yo empieza, estoy... David, empieza. No, yo igualmente encantadísimo de estar con vosotros y con José Manuel, a quien le tengo grandísima admiración y cariño. Y bueno, yo creo que el tema es interesante, ¿no? El mundo que viene. Yo tengo la sensación de que en los próximos 20 años el mundo va a cambiar más de lo que lo ha hecho en las últimas décadas y que todos los cambios se van a acelerar. Y la cuestión, la duda es si esos cambios van a ser para mejor o van a ser para peor. Y creo que las posibilidades, bueno,
digamos que son ambas, ¿no? Podría ir a mejor, podría ir a peor. En el aspecto en el que yo me ocupo más, ¿no? Que es el de la comunicación, el periodismo. Yo tengo una sensación que a lo mejor algunos de vosotros compartís conmigo, de que vivimos unos tiempos en los cuales la mentira a veces da la sensación de que está ganando a la verdad. Y que la tecnología de los últimos años, claro, cuando nosotros, los que tenemos cierta edad, yo soy más joven que José Manuel, eso que quede claro, pero bueno, los que tenemos una edad, yo tampoco soy jovencito, recordamos cuando nació Internet, las expectativas tan increíbles y positivas que trajo aquello, ¿no? Pensábamos que Internet iba a hacer que el mundo se volviera más tolerante, estuviéramos todos mucho mejor comunicados entre nosotros. Para los periodistas supuso de repente poder publicar nuestras historias en la esfera global y que nos leyeran en lugares donde no nos habían leído antes. Y de hecho, se hablaba mucho en aquel entonces de que Internet iba a servir para democratizar el mundo. Y es verdad que en los últimos años todas estas expectativas se han tornado en desilusión, ¿no? Vemos que la unidad de inteligencia del Economist, por ejemplo, dice que hoy solo un 8% de la población del mundo vive en países con democracias plenas. Vemos cómo la desinformación, la manipulación, se están empleando para atacar democracias y para sostener dictaduras en todo el mundo. Vemos también muchas veces con tristeza, ¿no? Como en las redes sociales se han convertido demasiado a menudo en lugares donde lo que se fomenta es la intolerancia, el odio hacia el diferente. Y ahora, en medio de toda esa revolución y cuando vemos que no todo lo que trajo la tecnología es bueno, viene la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí es donde yo creo que nos enfrentamos otra vez al mismo desafío que tuvimos cuando llegó Internet, ¿no? ¿Será bueno, como dice mucha gente, o será negativo, ¿no? Lo que es seguro es que ya está cambiando nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos con las empresas y demás. Os cuento una anécdota para que os hagáis una idea. Yo colaboro con un periódico alemán y el otro día me contaban que la empresa decidió despedir a muchos periodistas que hasta ahora estaban haciendo noticias, digamos, lineales, ¿no? Por lo que pueden ser resultados deportivos, la bolsa, un suceso y demás. ¿Y por qué los estaban despidiendo? Pues porque han encontrado que la inteligencia artificial puede escribir esas mismas noticias en 30 segundos y que lo hace bien. Y que luego un editor lo puede repasar y el trabajo se acelera, la producción aumenta. A la vez, este periódico lo que estaba haciendo es, mientras despedía a esos periodistas, contrataba a otros que podían hacer grandes reportajes, grandes investigaciones. Es decir, aquellos trabajos que requieren de una habilidad especial, que aportan un contenido y un valor añadido especial, se estaban reforzando. Mientras que los más automáticos, de redacción más simple, estaban siendo eliminados. Yo creo que esto es una pista. No pasa solo en el periodismo, va a pasar en todo, ¿no? Y creo que a la vez que uno ve cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, puede ser empleada para que una web cree cientos de noticias falsas a una velocidad nunca antes imaginada, también puede servir para hacer buen periodismo, para ayudarnos a hacer las cosas mejor. El otro día veía, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial estaba ya mejorando de una manera increíble muchos de los campos de la ciencia y de la medicina, ¿no? Había un ejemplo clarísimo de cómo se estaban mejorando, por ejemplo, las prótesis para aquellas personas que tienen miembros amputados, ¿no? Y por otro lado, evidentemente puede ser utilizada también para el mal, ¿no? Para hacer daño, para, en las manos equivocadas, esa tecnología va a dar un grandísimo poder
a gente que no lo va a utilizar con responsabilidad. Entonces yo creo que el mundo que viene está lleno de incertidumbres. Creo que nos enfrentamos a un momento muy delicado en todos los niveles, medioambiental, desde luego. Los desafíos del clima van a marcar la agenda del futuro. En Madrid estamos teniendo un enero que parece primavera directamente, y esto que es muy agradable, a mí me preocupa, ¿no? Me preocupa qué vamos a hacer con el planeta. Me preocupa que a día de hoy nuestras democracias estén perdiendo terreno con respecto a los regímenes autoritarios. Como el modelo de democracia liberal, con todos los defectos que tiene, que son muchos y que hay que mejorar, está perdiendo terreno frente a esos gobiernos, Putin en Rusia, China y la influencia cada vez mayor que tiene, tienes a Irán, tienes yo creo, un pulso que va a decidir en los próximos años el rumbo del mundo. Si a eso le añades la tecnología y lo que se puede hacer, creo que nos encontramos en una encrucijada y que el periodismo, que es a lo que yo me he dedicado toda mi vida, pues tiene mucho que decir y que vamos a necesitar muy buenos periodistas para contrarrestar toda esa desinformación, toda esa manipulación, toda esa propagación del odio y de la intolerancia, para informar a la gente de los cambios climáticos y de las consecuencias que tienen, para denunciar los abusos cuando se cometen en conflictos como los que estamos viviendo estos días, para reparar las injusticias de un mundo cada vez más desigual. Creo que uno de los antídotos mejores que hay es aportar luz a través del buen periodismo, ¿no? Y ahí es donde algunos de vosotros que ya estáis en másteres, aunque sé que hay varios alumnos de diferentes másteres, algunos acabaréis en el periodismo, y creo que en ese caso os necesitamos más que nunca. Pero aunque no estés en periodismo, creo que estar del lado de la verdad en estos tiempos que corren va a ser fundamental, porque las fuerzas, digamos, que están en el otro lado, el de la desinformación, la manipulación y la intolerancia, creo que van a hacer todo lo posible por avanzar su agenda. Y entre todos los que deseamos que el mundo vaya mejor, creo que tenemos que empujar, ¿no? Cada uno desde nuestro rinconcito, ¿no? En este caso, el mío es el del periodismo, y es un poco lo que me propongo, ¿no? Y nada, esta es una pequeña breve introducción. Creo que, bueno, será muy interesante ahora escuchar a José Ujú. Manuel, y creo que lo más interesante, por supuesto, será recibir vuestras preguntas y abrir un debate. Bien, pues bueno, gracias David, porque coincido al 100% contigo, pero me gustaría empezar un poquito antes, y es algo que me he ido preguntando conforme pensaba en el acto de esta tarde, ¿no? El acto de esta tarde tiene un simbolismo especial eh, para mí personalmente, porque vuelvo, digamos, a la universidad a inaugurar máster que había fundado, que había desarrollado. También el encuentro contigo y el encuentro con algunas personas que veo por aquí que tienen abierto el vídeo, y a quienes reconozco porque fueron pioneros hace mucho tiempo en los másters y tanto como profesores como estudiantes, ¿no? Y hay una cuestión psicológica y anímica que me gustaría plantear. Eh, Coincido al 100% contigo en que algo no funciona en este mundo, desde el punto de vista de la política, de la tecnología, del conocimiento, de la verdad. Pero tenemos una opción, y es pensar que todo va fatal y que no hay remedio y que estamos predeterminados a una apocalipsis, o pensar que podemos hacer algo. Tú lo has planteado muy bien, estamos en una encrucijada. Y a mí me parece muy importante la reunión de los másteres que están aquí, porque hay personas que forman parte que investigan o que tratan o que comunican sobre medio ambiente, otros que se van a dedicar al periodismo, otros que se van a dedicar a la comunicación, a la educación, y para todos es el mismo reto. Consiste en explorar el mundo, tener claro qué está pasando, justamente en estos problemas que son la tecnología, la política, la educación, ¿no? La cultura, qué está pasando, y luego actuar. Y yo creo que lo importante es
que podamos pensar que siempre es posible actuar y que actuar es mucho mejor que esperar a que nos suceda algo, ¿no? El enunciado de el mundo que viene se olvida de algo y es que nosotros traemos el mundo también. El mundo que está por delante de nosotros forma parte de lo que nosotros queremos en estos momentos. Y hay una evidencia y es que hoy sabemos más que nunca en la historia sobre lo que nos está pasando a este sujeto que es la humanidad, ¿no? Más que nunca porque lo sabemos más rápido a través de los medios de comunicación, a través de Internet, de las tecnologías, porque tenemos el dispositivo de conocimiento más importante de la historia del mundo, que es la ciencia, que es la tecnología, que son miles de universidades dispersas por todo el mundo y personas que están estudiando, trabajando. Y esto hay que reconocer que no había sucedido nunca, porque los conocimientos eran, hasta ahora históricamente, eran muy fragmentarios, muy sesgados. Bueno, y la pregunta que tenemos que hacernos ante este conocimiento es si realmente implementamos en acción este conocimiento, si es útil o no. Y la respuesta es, desgraciadamente, que no es útil, que este conocimiento general pues no ayuda al discernimiento de la opinión pública, no ayuda a que prioricemos qué es lo importante, no ayuda a sentirnos solidarios y a pensar que vivimos en un solo mundo y que somos un solo sujeto, ¿no? Claro, mientras el mundo crecía y el bienestar parecía que se extendía, que es lo que sucedía desde la posguerra mundial hasta el año 2000 más o menos, ¿no? 1990, 2000, ¿no? Porque Europa crecía, China crecía, América Latina entraba en la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Había un aliento positivo. Pues no habíamos examinado cuál es la base de ese crecimiento, no habíamos sido autocríticos, nos parecía que el consumismo nos llevaría hacia adelante y era cierto hasta que se caen las Torres Gemelas. Cuando se caen las Torres Gemelas, entonces se inicia un deterioro muy importante, que son las Torres Gemelas, lanzan el discurso de el miedo al terrorismo, el miedo global, la crisis de la democracia, la tecnología, que como tú has dicho, era una promesa, se convierte en un sistema de supervisión, de control, en un sistema al servicio de poderes más autoritarios cada vez. Y si a esto le añadimos posteriormente la crisis económica, el COVID, el Brexit, la guerra de Ucrania, la masacre en Palestina, etcétera, etcétera, pues hombre, ¿qué podemos, siendo realistas y no catastrofistas? Que el gasto militar ha aumentado desproporcionadamente, que las víctimas, tanto fallecidos como indirectos, o sea, heridos y damnificados, van creciendo en el mundo a un ritmo galopante. Vivimos también una explosión de las migraciones, o sea, el crecimiento de la temperatura global estará en el año 2030 en torno a 1 grado, y como nos vayamos un poquito más al 1,5, pues la desertización aumentará, los incendios aumentarán, digamos, las catástrofes, entre comillas, naturales aumentarán y nos encontramos en un riesgo grave de situación. Si a esto hubiera correspondido una respuesta unánime, una adopción de decisiones en términos internacionales coherentes, un diálogo internacional positivo, hubiéramos podido hacer algo, pero haciendo un examen, digamos, superficial de la situación, pues no hay entente. No hay entente con el caso de Palestina, no hay entente con el caso de Ucrania, no hay entente con el Sahel, no hay entente con el terrorismo internacional y la polarización interna está deteriorando las democracias. Hay una especie de neopopulismo neoliberal exacerbado que acentúa la polarización, a lo cual se corresponden también movimientos radicales de izquierda que tampoco acaban por encontrar una situación. Y yo entiendo que, digamos, por poco tiempo la situación está poniéndose cada vez más en ebullición y más efervescente, ¿no? ¿Qué cabe hacer en estos casos para no ser fatalistas? Hombre, yo entiendo que lo que hay que aprovechar es el enorme conocimiento que tenemos del mundo.
José Manuel se quedó Congelado. sin audio. Bueno, pues si esperamos mientras vuelve a retomar José Manuel con el audio, podemos aprovechar este espacio para preguntarte a ti, David, tú desde el tema periodístico, desde el ambiente periodístico, lo que has vivido, eh, nosotros queremos que en la actualidad no veamos nosotros como periodistas a la inteligencia artificial como una enemiga, sino como una aliada para nuestro trabajo. Tú que has tenido la oportunidad de ser corresponsal de guerra, ¿creerías que esto podría ser algo importante que nos podría a nosotros los periodistas contribuir y ayudar, por ejemplo, en estos espacios que son como tan peligrosos? A mí lo que me gusta es la idea del matrimonio entre la tecnología y la esencia. This meeting is being recorded. Mira, hemos recuperado A José Manuel, sí. Perdón, que es la que me he habíamos perdido perdido. ya, si estoy 2 veces. Vale, Pues perfecto. continúa. No. Es volver a la pregunta que tú te hacías, es si, bueno, ¿qué puede hacer la gente joven? ¿Qué podemos hacer desde la universidad y desde el periodismo y desde los que producimos saber, ¿no? Ujú. Eh, para recuperar el ánimo necesario para crear una nueva unidad de acción. Yo creo que esto es muy importante y pienso también que no podemos hacerlo más que globalmente, que es un esfuerzo universal que tenemos que hacer. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por este preámbulo. Entonces, si les parece bien, damos un espacio más para resolver dudas, reflexiones, hablar un poco de lo que ustedes han planteado hasta el momento. Entonces, le preguntábamos ahora a David, él desde su ámbito periodístico, ¿cómo cree que podemos ver los periodistas a la inteligencia artificial como una aliada y no como una enemiga? Dices, es muy relevante porque cuando llegó Internet, muchos periodistas vieron esa llegada de la tecnología como una amenaza para su trabajo, una amenaza para la manera en la que ellos entendían que había que hacer las cosas. Y creo que fue un error, ¿no? Verlo como una amenaza, digamos que encerrarse en sí mismos. Recuerdo esta frase, ¿no? Mítica en la redacción del Mundo cuando yo era el director, ¿no? De un redactor jefe que dijo, qué ganas tengo de que pase la moda de Internet, ¿no? No se Ujú. daba cuenta de que no era una moda, de que estábamos en una revolución. Y creo que esa revolución se va a acelerar, como decía antes, y que con la inteligencia artificial, pues todo va a ir mucho más rápido. Y de nuevo sería un error verlo como una amenaza. Yo creo que puede ser una oportunidad bien utilizada. Eh, lo primero que hay que hacer es empezar ya a formar a los periodistas en las redacciones y en las facultades de periodismo en la utilización de esas herramientas que vienen. Y también debatir sobre la manera más ética de utilizar ese poder inmenso que viene con la inteligencia artificial. Al final, yo creo que cuando uno mezcla la tecnología y los avances tecnológicos con los principios éticos del periodismo y de la búsqueda de la verdad con rigor y con credibilidad, y sobre todo cuando uno tiene claro que el periodismo es servicio a los ciudadanos, ahí yo creo que se puede crear una alianza que puede hacer que ese buen periodismo, que esa verdad, se expanda al mayor número posible de personas. No es fácil porque, como digo, va a haber gente que va a intentar utilizar esta tecnología de la misma manera que ya están utilizando las redes sociales y otras herramientas tecnológicas para hacer el mal, para hacer el daño, para reforzar las dictaduras, para controlar a la población, para censurar. Yo creo que la inteligencia artificial también va a haber mucha gente que va a tener esa intención, ¿no? Y yo creo que está en nuestra mano el actuar y el combatir. Esto que voy a decir suena un poco Hollywood, ¿no? Pero creo que los periodistas y también los ciudadanos que estén en otras esferas se tienen que convertir un poco en soldados defensores de la verdad.
Y esto es fundamental porque si uno, yo viendo un poco los últimos años de coberturas, ¿no? Es que la mentira ha provocado genocidios como el de los Rohingya en Birmania. Es que la mentira ha llevado al poder a personas muy peligrosas como Donald Trump. Ha provocado el Brexit. Todos los días deteriora en las democracias la salud y el debate público que todos querríamos tener y que muchas veces acaba en el ruido, en el odio, en la polarización, ¿no? Entonces, hay una oportunidad de darle la vuelta, pero necesitamos implicar al máximo número de periodistas y también creo que es fundamental, necesitamos que la mentira deje de ser rentable, que ahora mismo lo Ujú. es, y Sí. crear un futuro, ese mundo que viene, donde sea más rentable crear un medio que cuenta la verdad que uno que cuenta mentiras, que es muchas veces Sí. la situación en la que nos encontramos ahora. Bueno, Sí, muchas puedo. gracias, David. Sí, sí, claro que sí. No, José en esta Manuel, línea yo adelante. creo que por dar, digamos, propuestas en esta línea que pide David. Yo pienso que, por ejemplo, la inteligencia artificial no es transparente, no es democrática. Está sometida a una exposición de abuso de poder por parte de unas cuantas empresas que además no responden ante nadie. Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de que o se reglamenta internacionalmente la inteligencia artificial o podemos ser víctimas de ella de inmediato. Si Ujú. la reglamentamos y la hacemos democrática, transparente, competitiva, o sea, con empresas que no abusen de su posición dominante, yo creo que avanzamos, porque, como dice David, la tecnología pues es un potencial enorme, no podemos renunciar a ella, ¿eh? No podemos mirar para atrás. Pero ahora no vamos por buen camino. No vamos por buen camino porque no se explica, no es explicable, hay que hacer un esfuerzo de Elon Musk. Ha mencionado la noticia, supongo, de una implantación de un chip en el cerebro que permite, digamos, pues en el fondo es sencillo, es procesar, digamos, las imágenes cerebrales neuronales, conectarlas con una acción determinada, etcétera, etcétera. Pero que esto aparezca sin control democrático, sin transparencia y que lo anuncie en una rueda de prensa como el que dice he descubierto el ser humano y una genética, me parece que es un poco, perdemos el reflejo. Y todos los medios de comunicación, pues lo comentamos, pero no somos capaces de explicarlo ni de discutirlo. Yo creo que aquí también ha habido una dejación política impresionante ante esos mandarines del Silicon Valley, que son los nuevos mandarines mundiales, junto con el poder chino, ¿no? Entonces, ante eso hay una respuesta democrática, que es la ciencia, si no es abierta y comunicable, no es ciencia, es ocultación y no puede ponerse al servicio del negocio y del marketing. Pues la inteligencia artificial, como cualquier otra, como la genética, como la energía atómica, que sigue por ahí descontrolada, ¿eh? Pues este tipo de cosas nos apelan a la necesidad de que la verdad se construye con respeto a los demás y con diálogo en común y con objetivación, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante, ¿no? Por apuntar algunas líneas, pues en Ujú. Estados Unidos han lanzado alguna ley favorable a una cierta transparencia. En Europa se ha aprobado una directiva o se está aprobando una directiva que puede luego transponerse a una cierta reglamentación, pero en China no sabemos nada de lo que está pasando. En casi todos los continentes no sabemos nada de lo que está pasando y lo que sí tenemos certeza es que los mandarines de Silicon Valley, que son unos cuantos, pues hacen negocio con la mentira. Y que el problema de Facebook y de algunas redes sociales no es tanto que se cuenten mentiras en ellas, sino que el sistema con el que ellas se rigen genera mentira y genera crispación. Y esto es gravísimo. Así es, José Manuel. Y bueno, aprovechando que estamos por esta línea, nos gustaría saber, desde tu punto de vista académico, ¿cuál consideras que serían los desafíos que enfrentan los docentes, por ejemplo, los docentes de periodismo, de comunicación, que se están enfrentando a esta realidad que ya estamos con el tema de la inteligencia artificial, que se están perdiendo los valores, que los estudiantes ya le están dando el mal uso a este tipo de herramientas? Desde tu punto académico y también como periodista, ¿tú cuáles crees que son los desafíos que se pueden enfrentar? Hombre, yo creo que habría que hacer una especie de coalición entre universidades e investigadores.
Primero habría que preguntarse, ¿lo que investigamos es lo que importa? ¿Nos ocupamos realmente de alimentar nuestro currículum, de hacer publicaciones que luego nos valgan para progresar, de cambiar nuestras publicaciones en salario, que es desgraciadamente lo que me parece que está sucediendo? ¿O nos preocupamos de aquellos problemas a los que todavía podemos aportar algún tipo de luz, algún tipo de sugerencia? O sea, habría que hacer una agenda compartida de investigación señalando aquellos problemas que son los más graves y después obligándonos a encontrar algún tipo de solución. Yo creo, por ejemplo, las ciencias de la salud son un ejemplo, ¿no? O sea, saben discernir lo que son enfermedades e intentan solucionarlas. Y tienen un sesgo farmacéutico o sobrefarmacéutico, cierto, pero en todo caso están buscando algún tipo de solución. En tecnología, yo creo que no estamos haciéndolo bien porque creo que lo que manda es el imperativo comercial. En periodismo creo que exactamente un poco lo mismo, porque se están arruinando medios de calidad y sin embargo están sobreviviendo medios banales. Y esto es que la agenda de intereses no la compartimos, ¿no? Yo creo que lo que debemos hacer con los estudiantes, con los investigadores, con los policy makers, con los políticos, con los que han de llevar soluciones a la sociedad, es compartir objetivos, crear objetivos que puedan ser medibles con indicadores, ¿no? Y con criterios validables sobre los que nos pongamos de acuerdo y ser muy autoexigentes. Autoexigentes y exigentes unos con otros. Y trascender el sectarismo, la polarización, los intereses personales, porque al fin y al cabo la mayoría del mundo, ya somos dentro de poco 8.000 millones de personas, necesitamos sobrevivir juntos, no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Y compartir esos objetivos me parece que sería muy importante y se puede hacer en términos de universidades de comunicación y de periodismo, ¿no? Ha dado resultado últimamente pues coaliciones de periodismo de investigación que han puesto, digamos, de relieve la circulación del blanqueo de dinero, del capital sucio, de cómo los paraísos fiscales contribuían a la creación de dictaduras, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre la tecnología podríamos hacer lo mismo. ¿Qué estamos haciendo en cambio? Aceptar el chantaje y el soborno de las grandes tecnológicas para no afrontar la crítica de las grandes tecnológicas en esa materia. O sea, aceptamos la caridad de Google, la caridad de Amazon, la caridad de Facebook, para en principio, digamos, ayudarles a generar una mejor moderación de las redes sociales o para ayudarles a diversificar las fuentes de información, cuando sabemos que en realidad lo que estamos haciendo es sobrevivir como podemos, ¿eh? Y esto yo creo que es un gran reto que tenemos por delante. Sí, yo en la misma línea quería preguntarle a David, porque en diciembre tuvimos las jornadas de comunicación, viajes y aventura, unas jornadas que organizamos en la facultad cada año, y este último año invitamos a Martín Portoros y a Iñaki Gabilondo, que discutieron sobre el presente y el futuro del periodismo, y tomaron algunos elementos que tanto José Manuel como tú, David, habéis mencionado, que es la necesidad de inmediatez, la crisis de la democracia, la irrupción de la inteligencia artificial, la crisis climática. Y bueno, respecto al periodismo, Caparrós sentía un cierto desaliento, pese a que había sido su profesión durante toda su vida y lo amaba, pero se mostraba eso, un poco desalentado. En cambio, Gabilondo se mostraba un poquito más optimista y no pensaba que el periodismo estuviese en crisis, sino que estaba viviendo como un momento clave de renacimiento. Entonces, yo te quería preguntar, David, si tú te considerabas un poquito más optimista o sentías de vez en cuando ese también desaliento, y cuáles son los retos diarios a los que te enfrentas para defender esa verdad que comentabas ahora. Poner en el medio de los dos, ¿no? Ni en el pesimismo total, ni en el optimismo tampoco irreal, ¿no? Yo creo que lo hemos estado diciendo, ¿no? Hay grandes oportunidades y hay riesgos muy importantes en lo que viene en los próximos años. Yo sigo viendo grandísimo periodismo
crónicas estupendas. En Ucrania, una generación nueva de reporteros que nos ha contado la guerra, yo creo que de una manera bastante buena. Muchos de ellos con una precariedad vergonzosa. A mí me llamaron al principio de la guerra, ¿no? Para ver si podía conseguir chalecos antibalas, ¿no? Llamándolo al ejército español o al gobierno, porque había 40 chavales que en su primer conflicto bélico no tenían ni siquiera un chaleco antibalas, ¿no? Bueno, y aún así seguían estando lo suficientemente comprometidos con la profesión, tenían el deseo de contar esa guerra y de lo que estaba pasando. Y a mí eso es lo que me hace sentirme optimista. El hecho de que siga habiendo eh, jóvenes que salen de las facultades con ganas de mejorar el periodismo, ganas de contar la verdad y que desgraciadamente muchas veces se encuentran con un ecosistema que no se lo permite, ¿no? Y con la corrupción del periodismo, con las ataduras de los medios al poder, con jefes que están más interesados en servir a partidos políticos o a grandes corporaciones que a los ciudadanos, ¿no? Entonces esa es una batalla que ha existido siempre, pero que ahora yo creo que es más importante que nunca porque la capacidad para hacer el bien y el mal pues es muy importante. Pero yo soy un convencido todavía de la capacidad del periodismo para transformar vidas, para mejorar las cosas. Imaginémonos que en todos estos conflictos, ¿no? Lo que está pasando en Gaza, que es horroroso, donde han muerto un centenar de periodistas, o en Ucrania, ¿no? Con esa invasión. Imaginémonos por un momento que no hubiera ningún testigo de lo que allí está pasando, que no hubiera periodistas. Eh, yo estoy convencido de que sería muchísimo peor y que las barbaridades que estamos viendo probablemente habrían completado el trabajo que algunos quieren hacer en esos lugares, ¿no? Entonces, sigue siendo fundamental que los periodistas vayamos a los lugares, contemos lo que pasa, lo hagamos de una manera independiente, lo más neutral posible, y creo que va a seguir siendo muy relevante ese periodismo. A mí lo que me preocupa es que la capacidad para desinformar a la población se esté demostrando tan efectiva. Pero ya ni siquiera hablo a nivel periodístico, es que yo en los chats de mi móvil, de WhatsApp, amigos que son personas educadas, que han ido a la universidad, que han viajado, que son profesionales, buenos profesionales, comparten noticias absurdas, bulos y desinformación. ¿Por qué? Porque refuerza los prejuicios que ya tienen sobre aquello de lo que están recibiendo, ¿no? Y creo que hace falta muchísimo más espíritu crítico para enfrentarse a la información que recibimos. Y yo no creo que eso sea una cuestión solo de periodismo, creo que es una cuestión de educación que hay que enseñar desde la escuela en primaria. En los países nórdicos, por ejemplo, ahora ya se está enseñando desde muy pequeñitos a los chavales a detectar los bulos, a ser críticos, a mirar la información que les llega con escepticismo. Creo que tenemos que formar mentes más independientes, porque en el momento en que tú tienes una población más educada, con un espíritu crítico, con mentes capaces de pensar por sí mismas, son menos manipulables. Y esto se propaga en toda la sociedad. Hace que elijan a políticos más decentes, que no se dejen engañar por el populismo, hace que no puedan ser manipulados por diarios que tienen grandes audiencias a día de hoy, a pesar de que son basura. Es decir, esa población más educada va a ser siempre, va a tener una protección mucho mayor ante la manipulación. Y creo que hay que trabajarlo ahí. No creo que se pueda trabajar independientemente. No, vamos a mejorar el periodismo. Sí, pero el periodismo no lo vas a mejorar si no tienes unas audiencias también mejoradas, ¿no? Y con capacidad de discernir y de criticar y de tener una mirada escéptica hacia las cosas. Yo estoy de acuerdo con José Manuel, ¿no?
nada de esto se puede hacer en pequeñas islas, cada uno lanzando nuestras batallas. Yo creo que tiene que haber una coordinación. Hoy en el Congreso de Estados Unidos declaran los grandes capos de las empresas tecnológicas y declaran para responder sobre el daño que las redes sociales han hecho a la población más joven, sobre todo a los niños, ¿no? A mí, igual que a José Manuel, me deja perplejo que durante décadas hayamos permitido a unos señores, porque normalmente son señores, acumular no ya grandes cantidades de dinero inimaginables, sino el poder absoluto de decidir qué es verdad y qué no es verdad, de decidir elecciones en el mundo, de decidir qué contenido tienen que ver nuestros hijos y que todo eso se haya hecho a través de unos algoritmos que lo que hacen es no fomentar una mayor calidad, sino fomentar más el odio, más la crispación, más la desinformación. Hay un caso clarísimo, ¿no? Un ejecutivo de YouTube que estaba viendo que el algoritmo, cada vez que había un vídeo racista y yo caía en un vídeo racista, imaginemos que accidentalmente estoy viendo un vídeo supremacista. El algoritmo automáticamente detectaba que yo estaba viendo eso y lo siguiente que me recomendaba era otro vídeo racista. Y entonces él se fue a los dueños de YouTube, que es Google, Silicon Valley, y les dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos al revés? Cada vez que alguien vea un vídeo con desinformación, propagación del odio, intolerancia, etcétera, ¿por qué no hacemos un algoritmo que recomiende el contraste, una información justo contraria? Y por lo menos tendrán dos maneras de ver esa realidad. Lo despidieron. Sí, ¿Por qué lo despidieron? Porque evidentemente el beneficio económico no estaba en hacer ese vídeo mejor, sino en enganchar a esa audiencia a que siga viendo todo ese tipo de vídeos que son basura mental. Y eso se ha permitido. Hemos permitido que contaminen las mentes de millones de personas en todo el mundo y especialmente de los niños a través de algoritmos perversos. sí. David, completando o siguiendo tu línea, ¿no? Yo pienso que esto no es nuevo, que esto es lo de los romanos, pan y circo. Es decir, cuando un imperio se impone por la fuerza, como el romano, ¿no? Con legiones y con esclavismo, etcétera, etcétera, para compensar los sacrificios, pues mucho circo. ¿Cuál es el circo actual? Pues es el circo de las redes sociales, que es la fanatización y yo le llamo la futbolización de la política. Es decir, la política cada vez más se encara en términos de yo soy de este equipo y haga lo que haga mi equipo, siempre estaré con él. Y me meteré con el árbitro cuando me anula una jugada y nunca las reglas me parecerán satisfactorias. Habíamos dado un paso, habíamos dado un progreso, porque Internet al principio pues era un entendimiento, veías tú, los diarios de calidad de antes invitaban a sus tribunas a gentes que pensaban diferente, que contrastaban ideas, ¿no? Los periodistas que hacían columnas tenían ideologías distintas. Hoy día vamos hacia el sectarismo y yo creo que hay una razón general, y es que es más fácil fanatizar y condicionar el comportamiento de la gente en pequeños grupos, en sectas. Y las redes sociales crean sectas. Los partidos políticos están sectarizando a la población. El fútbol, que para mí es por antonomasia el icono de nuestro tiempo, ¿no? O sea, es decir, pan y circo dividido y gobernado por los grandes poderes económicos, sean los del Golfo Arábigo o cualquier otro poder económico, ¿no? Y la gente divertida pero fanatizada y contenta. Gana y pierde, etcétera, etcétera. En la política se está dando esto. La gente que apoya en Estados Unidos a Trump lo hace como si apoyaran a un club de fútbol. Son fanáticos del héroe, del manipulador de masas, ¿no? Les importa poco que crezca el país, que haya
más democracia no la haya, que cuenten o no cuenten, es igual. Y esto está pasando en Suecia, en Europa. Es decir, la ideologización corresponde a una fanatización a la cual las redes sociales están apostando muy fuertemente. Y este es el drama. Es el drama. Yo creo que además no estamos respondiendo satisfactoriamente porque hemos puesto mucho énfasis en la verificación, en contrastar. Yo creo que siempre habrá mentira. La cuestión es cuando solamente hay cámaras de eco en un mismo sentido, cuando la gente no ve lo que pasa a su alrededor, ¿no? Es el aislamiento digital, ¿no? El confinamiento digital que vive la gente, que cada uno está más horas con su teléfono que hablando con los demás, que prefiere enterarse de lo que pasa alrededor en las redes sociales que preguntando a los demás, ¿no? Y esto conduce pues a un desorden mundial, ¿no? A un desastre, ¿no? Totalmente. Sí. Y además la infoxicación que también se empezó a generar después del COVID 2019, ¿no? Que eso también nos estuvo más cerca a los móviles, a los ordenadores, a llenarnos de mucha información. Nos querían, por decirlo así, tener con la mente ocupada junto al celular. Y bueno, pues la infoxicación también sigue creciendo. Y bueno, retomando lo que decía lo que hablábamos anteriormente de que hay que ver la tecnología a nuestro favor, yo creo que podría ser como ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay que incentivar y nosotros como periodistas, como académicos, incentivar a darle buen uso a este tipo de herramientas para estar como más, o sea, para no seguir repitiendo eso entre las generaciones, ¿no? Que Hay vienen que más allá. apropiarse de ellas. Exacto. Hay que apropiarse, o sea, no basta con usarlas y que gobiernen, Ujú, hay que apropiarse. exacto. Que ellas Porque, no se apropien de nosotros. claro, mira, yo la verdad es que me escandalizo cuando veo la situación de las publicaciones científicas. Ujú, Están en manos de monopolio, los científicos publicamos haciendo un esfuerzo gratuito que concedemos a estas publicaciones, a veces en algunos sectores incluso pagamos, se pagan ujú. publicar artículos, estamos en manos de un perribio muy poco transparente y el negocio lo montan estas compañías que se han apropiado del conocimiento científico. En el periodismo está pasando lo mismo. O sea, Google se ha apropiado de todo, del 50% o el 60% de la publicidad, de la inversión tecnológica de las empresas. Digo Google, pero Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos queda a los periodistas individuales o a los pequeños grupos? Hacer como si tuviéramos que luchar heroicamente para conseguir que la verdad llegue a la gente. Hombre, nos convertimos en profetas del Antiguo Testamento. Es un poco sarcástico, ¿no? O sea, Pero lo que no es una opción Pero es la realidad. la rendición, ¿no? O claro, sea, no, si yo lo digo en términos positivos, o sea, eh, nos están conduciendo al martirio. Es decir, nos vamos a sacrificar todos. Hombre, yo creo que los políticos son muy responsables de esto. Así O es. sea, el poder Ujú. político está siendo también instrumentalizado están abusando de ellos, estamos ante un teatro político. Yo creo que deberíamos hacer una reflexión general y decir, los objetivos de la humanidad, la supervivencia de la humanidad, ¿de qué depende? Si la temperatura se va a 1,5 grados, en el Ujú. año 2030 esto va a ser una masacre. Si la desigualdad sigue creciendo como crece, el sur se hunde y el norte también. Estamos en 300 millones de personas que se están moviendo por el mundo y nuestra actitud es la actitud que estamos teniendo con Palestina, que es no queremos saber nada, no queremos intervenir. Y lo que hicimos con Ucrania, que era defender el derecho de Ucrania a ser independiente, con Palestina casi no decimos nada. Qué lamentable, ¿no? Nuestra posición global ante esta situación. Yo creo que esto la gente joven lo tiene que sentir como una humillación, ¿no? O sea, un motivo, como tú has dicho, de resistencia. El otro día escribía Edgar Morin en la prensa internacional, hay que resistir, hay que luchar contra esto. bueno, yo creo que en la Ujú. historia ha habido muchas etapas en las que, bueno, ha habido que hacer cambios, resistir a poderes formidables y que estamos en un momento en el que han emergido unos poderes que yo creo que hay que hacerles frente.
yo creo que el periodismo es una, no la Sí, única, pero es una de las herramientas Sí. para exponer toda esa realidad. Y luego, bueno, la dicotomía esta del optimismo y el pesimismo. Es verdad que si uno mira, también hay muchas cosas que van mejor, sí, ¿no? sí, Y sí. a lo largo de la historia, si uno ve, eh, por ejemplo, Asia, ¿no? Un continente donde yo trabajé como corresponsal durante casi 2 décadas. Bueno, es innegable que cientos de millones de personas han dejado la pobreza en ese continente. O sea, Innegable. y la posibilidad de que eso ocurriera también en África, por ejemplo, a mí me Sí. encantaría verlo, ¿no? Porque yo lo viví día a día durante 20 años, como lugares que habían tenido el desarrollo del África subsahariana se convirtieron en economías desarrolladas con clases medias mayoritarias. Entonces, creo que la capacidad del ser humano para la autodestrucción es evidente, solo hay que mirar a Gaza, a Ucrania, a las cosas que se están haciendo en medio ambiente, pero también creo que tenemos la capacidad de encontrar soluciones y a lo largo de la historia se han ido encontrando a grandes crisis, ¿no? Y ahí es donde a mí me gustaría ser optimista en el sentido de que veo a generaciones que vienen por detrás que están mucho más concienciadas sobre estos problemas y que yo espero que vayan tomando el relevo de generaciones que están, yo creo que tienen menos empatía a ciertos temas como puede ser el medio ambiente. Y ahí es donde yo depositaría mis esperanzas, ¿no? El discurso que yo escucho, ¿no? Cuando hablamos del mundo que viene, ¿no? El discurso que yo escucho mucho del desastre que son los jóvenes, bueno, los Pérez Reverte y compañía, ¿no? Todo lo hacen mal los jóvenes. Digo, no, o sea, son diferentes, tienen otras sensibilidades, tienen otra manera de vivir el mundo y muchos de ellos se han tragado una crisis tras otra. Mm, es que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué circunstancias me tocó a mí vivir? Que salí de la facultad y había trabajo y enseguida prosperabas y sabías que el año siguiente ibas a ganar más y que te iba mejor a alguien que salió al mercado laboral en el año 2010 en España con un paro del 26% y que luego se tuvo que tragar el COVID y luego la guerra de Ucrania y más y Claro. más y más, ¿no? Entonces, eh, creo que necesitamos reactivar a esas generaciones que yo creo han sido desilusionadas por las circunstancias y yo creo que claramente, como decía José Manuel, defraudadas completamente por una clase política sin altura de miras, reactivarlas y ayudarlas en lo que podamos, la generación nuestra, para que con nuevos proyectos, con nuevas ilusiones, encuentren soluciones y mejoren las cosas. Y creo, sinceramente, que eso es muy posible que pase. O sea, quiero ser optimista. Lo digo porque antes me preguntaban dónde me sitúo, si entre unos y otros. Bueno, me quiero situar en el medio, pero tirando hacia el optimismo, en el sentido que creo que encontraremos soluciones, aunque es cierto que el tiempo no está de nuestra parte, especialmente en la crisis climática. A mí me llama mucho la atención la ausencia de un sentido de emergencia, de urgencia, ¿no? Porque yo he estado en lugares, me acuerdo que en el Pacífico, ¿no? Islas que Ujú. habían desaparecido ya y ya había migrantes climatológicos que habían tenido que Sí, abandonar la isla donde habían vivido generaciones y generaciones así y es. eran desplazados no de guerra, del clima, porque la subida del mar había borrado completamente los lugares donde habían crecido, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una urgencia que habría que atajar con un sentido de la emergencia mucho mayor. Así es, y bueno, porque también muchas personas creen que los recursos naturales son eternos y efectivamente ya nos estamos dando cuenta por aquí en Barcelona, para ser más específicos, que han tenido que traer agua de otros lugares porque se está viendo ya la sequía y el agotamiento.
han incrementado los incendios, bueno, todo lo que está sucediendo como consecuencia del cambio climático. Y bueno, pues aprovechando estos aportes tan importantes que nos has dado tú, David, José Manuel, yo creo que también sería interesante escuchar a nuestros estudiantes que empiezan hoy con esta inauguración de los máster, los que se van a especializar en temas de medio ambiente, los que se especializan en viajes, a todas las personas que también se quisieron a unir a este interesante conversatorio, que nos cuenten también qué opinan acerca de esto, aprovechando también que están de diferentes países de América Latina, de aquí de Europa, que nos compartan sus experiencias y que también las podamos debatir junto a estos grandes maestros como lo son David y José Manuel. Entonces, si alguien quiere participar, los invito a que alcen la mano y aquí abrimos. Listo, Raúl. Bienvenido, Raúl. Nos gustaría verles las caras, ya que las pantallas nos favorecen, pero qué lindo que ver a la Vale. gente que está acá. Gracias, ¿Se me Raúl. oye? Adelante. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Yo quería comentarle a David, ya que comentaba el tema de la mentira, que hay que combatir la mentira y todo eso, que curiosamente, sobre todo en nuestra generación, yo soy del 2000, pero bueno, también generación 90 y 80 que manejamos más redes sociales y tal, quizá, es curioso que tengamos que combatir la mentira cuando, sobre todo, nuestra generación desprende mucha mentira de nuestras propias vidas. Muchas de nuestras redes sociales son una mentira. Es el hecho ese de estoy todo el día que sí viajando por aquí, pues sí, con mis amigos por aquí, por eso. Es como curioso un poco la paradoja esta, ¿no? De tener que combatir algo que muchas veces, incluso de forma inconsciente, también creamos nosotros, ¿no? Solo entonces quería saber un poco qué opinas sobre el tema este. Bueno, las redes sociales han creado ese espejismo, ¿no? En el que parece que nadie puede tener un mal día. Eh, Todo el mundo tiene unas vacaciones increíbles y le va fantástico, ¿no? Y probablemente no es así, ¿no? En los casos más graves de postureo, digamos, yo contaba en el New York Times, en un artículo, me encontré una pareja muy joven que acababa de tener un bebé en la costa genovesa y había un precipicio con una vista muy bonita, ¿no? Y recuerdo que la madre y el padre buscaban la foto mejor posible. Y llegó un momento que empezaron a descolgar al bebé por el precipicio, ¿no? Y lo sujetaban y los pocos que estábamos ahí nos quedamos paralizados, ¿no? Con la respiración cortada. Y entonces el padre se agachaba y hacía una foto y para que el Instagram fuera estupendo, ese bebé estaba colgado de un precipicio de 20 metros, ¿no? Y oye, los bebés se mueven, se te puede resbalar, ¿no? Yo no podía comprender que una foto en Instagram pudiera merecer el riesgo, ¿no? Y de hecho, más de 200 personas mueren todos los años haciéndose selfies en situaciones de este tipo. Estamos en una sociedad de la imagen donde además está demostrado que esa presión, sobre todo que sienten los adolescentes por tener las vidas que ven a través de las redes sociales, les causan grandes problemas psicológicos, porque tú estás en tu casa y dices, ¿yo por qué no tengo esa vida? No se dan cuenta de que esa vida es falsa, de que muchas veces no existe, ¿no? Eh, entonces, de nuevo, me voy a la responsabilidad también que tienen, por una parte, los que hacen ese uso de las redes, pero también de aquellos dueños de estos conglomerados que han creado esta cultura del like, ¿no? Donde todo lo que se busca es el like y es un algoritmo engañoso y adictivo, que hace que cuántos likes tengo constantemente, estamos pensando en ello, ¿no? Y desgraciadamente eso ha ocurrido, se ha trasladado al periodismo y ves cada vez más contenido periodístico, lo que busca es un like, que lo que busca es un espectáculo, es provocar una emoción, es provocar una reacción. ¿Y qué provoca más reacción? Aquella información que es emocional. Y si además es una información que confronta, que divide, que crisca, que pelea,
pues todavía genera más atención. Hay un estudio creo que es la Universidad de Harvard, ¿no? Que decía, no recuerdo si era 4 o 5 veces más compartimos aquellas noticias emocionales negativas, ¿no? Y eso ha generado también un doble juego en referencia a lo que tú dices. Por un lado, es verdad que estamos en la sociedad del like y del aparentar y todo nos va bien, y por otro lado estamos en una sociedad de la información ultra negativa donde el otro siempre es un enemigo, vienen a quitarnos los puestos de trabajo, es decir, el discurso del odio, ¿no? Y tienes las dos cosas, ¿no? La fealdad absoluta del ser humano y la pretensión falsa de que todo es maravilloso, ¿no? Entonces, yo lo que creo que ahí el antídoto es dosis de realidad, o sea, de intentar cómo hacemos llegar, ¿no? Me lo decía un colega del oficio hace 2 días, ¿no? Dice, los medios generalistas estamos perdiendo a la gente joven y no estamos donde ellos están, en TikTok y demás. Bueno, pues hay que estar donde está la gente, ¿no? Y contrarrestar todo esto que están recibiendo con información más seria, atractiva para ellos, contada de una manera que pueda llegar a ellos, pero desde luego lo que no podemos hacer es renunciar a ese campo, ¿no? Yo estoy también, igual que José Manuel, muy a favor de regular todo ese mundo. Creo que eso ha sido uno de los grandes fallos de los últimos años, pero también estoy muy a favor de que los periodistas serios dejen de decir, ahí no hay nada serio, no voy a hacer nada. No, tenemos que ir a combatir de tú a tú con la desinformación, con la falsa realidad, mostrando cómo son las cosas de verdad en todas esas plataformas donde está la gente, especialmente los jóvenes. Así es, David, porque bueno, se cree también que todo ese sentido de querer tener una recompensa y satisfacción que es generado por la dopamina, ¿no? Como si todo estuviera hecho para que nos llenemos de emoción de tener un like, de que estemos ahí siendo visibles en el mundo. Entonces me ha gustado muchísimo tu reflexión. No sé si José Manuel quiere complementar algo con lo que ha dicho David sobre este tema. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Solamente una pregunta, cuando cambiamos de terreno de juego a TikTok, igual el Ujú, formato ya nos está viciando. sí. Yo creo que lo que hay que hacer es multiplicar o sea, no sé, cuando Twitter hoy X limita las palabras que puedes escribir un mensaje, está cortando el pensamiento. Entonces yo creo que hay que elegir también los terrenos de juego. O sea, es verdad que los jóvenes no... A ver, no es que hayan abandonado la prensa, es que no la han visitado. O sea, lo lamentable es que en una escuela de periodismo nadie lee la prensa. Y esto digamos, esto no es que sea ni positivo ni negativo, es que es la realidad. Nadie lee un diario y nadie lo paga. No. Pregunta es si ha sido esa gente joven la que ha abandonado la prensa o la prensa abandonó a la gente joven eh, no contando nada que fuera relevante para ellos. Porque yo Mm. Bueno, creo pero que de todas formas tampoco lo cuenta TikTok. Y sí que TikTok ha conseguido a la gente joven. O sea, yo creo que, vamos a ver, la prensa generalista y la prensa de calidad se ha de defender como sea. Porque si se hunde, nos hundimos. Y la gente joven también tiene que aprender, creo, que esto también tú lo has dicho desde las escuelas y todo, que si no hacen periodismo con lectura larga de minutos, pues no van a conocer el mundo. No van a alcanzar la complejidad. Que no todo es YouTube, no puede ser. Entonces, como vamos a ver, los que somos más viejos, que tú lo has dicho antes, pues vemos como cuando el tabaco no se controlaba pues Ujú. genera una cantidad de cánceres y todo el mundo fumaba en cualquier lugar. ¿Y ahora cuál ha sido la respuesta? Pues ya no se fuma en los lugares públicos, no se fuma menos y hay menos cáncer. Es una, digamos, es una evidencia empírica, ¿no? Y si ahora, por ejemplo, en los teléfonos móviles hay un mayor control en las escuelas, no los deja, pues a lo mejor hay menos narcisismo mediático que es lo que lleva al uso de las redes sociales, ¿no? Tú lo has dicho antes, la exhibición permanente de un yo gratificado con dopamina y con emotividad. Pues hombre, ese narcisismo pues hay que tratarlo como una enfermedad social y psicológica. Hay que aplanarlo. Entonces,
A ver, el mundo es duro y es difícil, no lo podemos contar siempre en términos de divertimento, ¿no? Pues esto yo creo que el periodismo lo tiene que decir con coraje y con fuerza, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Vamos a dar paso a otra pregunta. Joaquín, por ejemplo. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, no, mi pregunta iba por el lado de qué hacer con el desinterés del lector, que ya veo que es global, general. La pregunta la hago también desde el periodismo. Yo me dedico al periodismo aquí en Uruguay. Y bueno, se me ocurre una frase muy recurrente de Caparrós, creo que hablaban por ahí hace un rato, creo que lo mencionaba David, en cuanto a que, bueno, al lector hay que darle lo que necesita, aunque no sepa que lo necesita. Pero es inevitable el desánimo, ¿no? Al ver las listas de las noticias más leídas en cualquier país, en cualquier portal, donde las frivolidades son las que, bueno, más atención suscitan. Entonces me parece que una pregunta, por lo menos para el periodismo, y que todavía no tiene respuesta, es que más allá del diagnóstico que está identificado, bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿De qué manera se acerca el contenido que entendemos que es crucial para el debate público y que sea de una forma que logre un consumo, ¿no? Que se venda como producto en última instancia? Sí. Me permite, Natalie, Sí, sí, sí. Albert, que conteste un poco. Vamos a ver. Yo quiero invertir la ecuación, es decir, porque decimos, es que el periodismo no interesa y entonces lo convertimos esta idea de que el periodismo no interesa en una declaración de autoculpabilidad, ¿no? No hemos sido capaces, no llegamos, no convencemos. Vamos a ver, parto de permitidme la butad y la exageración. El fútbol es aburridísimo. 11 contra 11 siempre. No pasa nada. La pelota la mueven poco y la mayoría de los partidos son horribles, juegan fatal. Y además sabemos que siempre ganan entre dos partidos. Y sin embargo, ¿por qué consiguen la atención del público? Pues porque invierten millones de euros en publicidad, en que los medios de información estén a su servicio, porque es más matraca que cualquier rosario religioso permanente, es un adoctrinamiento transversal, total y absolutista. El fútbol. Permitidme la brutal y la exageración. Vale. Entonces, hemos hecho que una cosa horrible, aburrida, triste y pesarosa, lo único que tiene es que la gente joven se mueve cuando lo juega, no cuando lo ve, ¿vale? Se convierte en el espectáculo masivo. En cambio, ¿qué hemos dedicado al pensamiento sutil, al arte, a la cultura, al divertimento inteligente, al talento, a la exploración? Muy poco. No hemos invertido ni como naciones, ni como Estado, ni como... No hemos sabido discernir lo importante que es eso, y porque es un pensamiento complejo, porque es un pensamiento difícil, donde no hay verdades absolutas, donde hay perspectivas. Yo soy optimista por esto. Si hubiese un convencimiento de que dedicamos los mismos esfuerzos a la poesía que al fútbol, pues estaríamos más divertidos con la poesía, que es mucho más inteligente, y no aburridos con el fútbol. Y sin embargo, lo que hemos hecho es miles de millones de euros y de dólares y de monedas de cualquier tipo a fanatizar y a que el fútbol sea la doctrina transversal a todo el mundo. Digamos, con un poco de maquiavelismo podríamos decir, hombre, el fútbol nos podría conducir a ver cuál es la geopolítica del poder en la actualidad, a ver los dramas psicológicos que hay detrás, a ver la opresión sexual que se ejerce también en el mundo del fútbol. Bueno, todo eso alegra y estimula y es un subterfugio, pero en el fondo el predominio del circo en este mundo es lo que aplasta el periodismo y lo que aplasta el arte y la cultura y la ciencia. Y esto es grave. Yo no creo que No, sea tan novedoso el que una mayor parte de la audiencia vaya, digamos, al circo, ¿no? Es decir, si uno ve antes de llegar a Internet, ¿qué periódicos eran los más leídos en el Reino Unido? Pues era The Sun y era el periodismo amarillo de toda la vida. Y en Alemania era Bild, no era el Frankfurter Allgemeiner, que era el periódico intelectual. Y en España, pues siempre se ha leído más el Marca. eh, Y el eh, caso.
que el caso y las revistas del corazón, pues han tenido siempre, antes de Internet también, mucha más audiencia que los diarios, digamos, entre comillas, serios, ¿no? Entonces, creo que la aspiración de que la gran cultura, la intelectualidad, todo eso sea masivo, se aleja de la realidad, ¿no? ¿Qué películas tienen más taquilla en el cine? No las mejores. ¿Qué música es la más escuchada? Bueno, supongo que habrá aquí mucho fan del reggaetón. Los que somos más mayores no la calificaríamos como la de más calidad, ¿no? Puede ser más divertida, sí, pero no la de más calidad. Y sin embargo es la que más triunfa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la aspiración del periodismo es, por supuesto, del buen periodismo, ¿no? O de la cultura más profunda, es llegar al máximo número de gente, pero nunca vamos a llegar a la mayoría. Siempre va a haber una mayoría, salvo en, bueno, el aumentar la educación desde pequeños, el alimentar la afición por el arte, por la cultura, la lectura y demás, yo creo que puede hacer mucho bien, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que ahora estamos en el mayor bombardeo informativo de la historia de la humanidad. Es decir, nunca habíamos tenido una oferta como la que tenemos ahora. Tú antes ibas al kiosco y había los cuatro periódicos que había. Y ahora tenemos miles, millones. Yo puedo abrir cualquier periódico. Si quiero saber de Gaza, en árabe y Google me lo traduce automáticamente, ¿no? Y puedo leer miles de periódicos en el mundo, recibir a través de redes sociales información de todos los periodistas del mundo que me puedan resultar interesantes. Entonces, me da la sensación de que en ese pozo infinito que es Internet, cada vez es más difícil encontrar lo bueno, ¿no? Y es un ejercicio que empieza a ser muy difícil, porque hay una masiva, yo creo, priorización del espectáculo, del sensacionalismo, Bueno, a mí me parece que el periodismo tiene mucho de el arte de hacer interesante aquello que es importante. Y ahí es donde voy también, y ahí yo sí que soy más crítico con los medios generalistas, ¿no? En el sentido de que me da la sensación de que no siempre hemos estado escogiendo los asuntos que realmente importaban en el día a día de la gente. Y que la batalla, por ejemplo, lo vemos ahora, ¿no? En la información política, es todo unos políticos insultándose a otros y los medios les dedicamos todo el espacio, toda la energía. Yo a veces voy a tertulias y estamos 2 horas hablando de lo mismo, ¿no? De esa pelea política, ¿no? En vez de estar hablando de la educación, en vez de estar hablando de cosas como la crisis tremenda que hay de salud mental entre los jóvenes, hay mil temas que se podrían estar tocando que no se tocan, ¿no? Entonces, creo que podemos hacer un mejor trabajo los medios de comunicación generalistas, digamos, para atraer la atención de la gente. Y yo, cuando era director del Mundo, y recuerdo que, claro, ya nos pusieron las pantallas en las que te vienen cuáles son las noticias más leídas. No solo te decía la pantalla cuáles noticias eran las más leídas, es que te decía cuánto tiempo pasaba el lector en cada noticia, ¿no? Y aunque era verdad que las noticias sensacionalistas, que las noticias del corazón muy rápidamente tenían la atención de los lectores, también comprobábamos que cuando dábamos un buen reportaje de Corea del Norte tenía mucha audiencia. Sí. Que Todo- sí, solo por acá, que cuando tocábamos temas de sociedad, de educación, de cosas que la gente vive en el día a día, de preocupaciones relevantes para la gente, también tenían mucha audiencia y la gente las quería leer y tenían normalmente una duración de lectura más grande que el torero que se había liado con la cantante y no sé qué, que bueno, sí, tenía muchos hits, pero tampoco la gente le hacía mucho caso. Entonces, yo creo que a veces consideramos a la gente más tonta de lo que es. Yo sí creo que hay interés en muchas historias y creo que el periodismo podría hacer un mucho mejor trabajo
en contar esas historias. Y lo digo, y esto es un debate que tengo con los compañeros que hacen los telediarios, con los informativos y demás. Y digo, ¿realmente necesitamos dedicarle 25 minutos a la amnistía? Me- De verdad hace falta? ¿De verdad eso es lo que la gente quiere? No. Mira, comparto tu preocupación y voy a contar mi experiencia. Yo creo que una de las cosas que están corrompiendo la política son los informativos de 24 horas, la información continua, porque si uno analiza, tú has dicho las tertulias, ¿no? La información nueva que introduce un tertuliano a partir de un comentario de actualidad, de una, yo qué sé, de una debate parlamentario, cuando haces el recuento en información nueva o en información contextual que ha añadido es cero o casi cero. Sí, O sea, totalmente. son comentarios sobre comentarios sobre comentarios Es sobre más, hipótesis, voy a decir especulaciones. más, es que me incluyo. O sea, No, 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 te pero voy a decir que yo hay tiene veces que respeto, ¿no? Que salgo, hay, a ver, no, que no pero que es una crítica a los tertulianos. hay veces que salgo de una tertulia con la sensación, te lo digo honestamente, de no haber aportado absolutamente nada. O No, sea, pero David, yo estimo tus intervenciones, si no lo digo por los tertulianos, no, pero tú porque las estimas más que yo. es que es imposible en directo comentar la actualidad y tomar distancia y perspectiva. Y sin embargo, esa continuidad, como si fuera un partido de fútbol, lo que hace es anular la memoria. Una de las cosas que no hay en el periodismo, y tú lo has dicho, es temas de fondo, tratados con tiempo. Las parrillas de la televisión han sido muy continuistas, como están perdiendo audiencia, pues un programa semanal de entrar a debate a fondo en un tema ya se coloca en las segundas, terceras cadenas de todo el mundo. Las primeras están dedicadas para el día a día. Mm, O solo se habla de cocina, de fútbol o de política, en mm, continuidad y sin reflexión. Claro, ¿esto qué hace? Que los acontecimientos pasen y pasen y pasen y la gente tenga cada vez menos memoria cuando en realidad no cambia nada. Si no cambia nada en el mundo, si los problemas siguen siendo los de siempre. Uno repasa la historia hace 10 años, 15 años y los problemas son los mismos. Y no hemos sido capaces de contarlo bien. Por eso sí que estoy muy de acuerdo en lo que dice David. O sea, tenemos que reinventar el periodismo, Ujú. ir al fondo de las cuestiones, no quedarnos en el periodismo futbolero y tomar, no sé, iba a decir el toro por los cuernos, ¿me entendéis, no? Pero ir al Sí. fondo de la cuestión. Ir al También fondo. porque el periodismo también es muy endogámico y al final vive muy aislado de la sociedad. Yo recuerdo, y lo cuento en el director, ¿no? Cuando llegué al periódico y me dijo la secretaria, bueno, y ahí tienes al chofer esperándote en la puerta para llevarte a donde quieras, ¿no? Y es muy de director de periódico o de responsables ir de la redacción a una reunión con los ministros, a un cóctel con empresarios y no pisar la calle y enterarse de cuáles son las preocupaciones reales que tiene la gente. Y esas son las personas que luego deciden el contenido en los medios. Y eso es un problema, porque el director del New York Times va al periódico en metro, por lo menos pisa la calle, ¿no? O sea, no existe ese concepto tan aislado de gueto en el que nos hemos metido, yo creo, periodistas, empresarios de la élite empresarial y políticos que estamos todo el día alimentándonos a nosotros sobre lo que creemos que es importante, cuando en realidad no sabemos lo que la gente quiere conocer, ¿no? Y ahí es donde yo veo que Que habría que dar un fallamos. paso atrás y Sí. salir y que el periodismo salga del sistema. Para vigilar el Ujú. sistema, para contar lo que hay fuera del sistema, tenemos que dar un paso atrás y romper esa relación muchas veces incestuosa que tenemos con los poderes. Y con los medios, porque el periodismo de hoy es de corte y pega. Sí, O sea, Sí. tú analizas los periódicos y las televisiones y unos nos miramos a otros y ninguno observa la realidad. Y claro, nos vamos copiando. El informativo de Ujú. televisión es escandaloso, ¿eh? O sea, nos miramos Sí. a los demás y de pronto si alguien ha tenido, por azar, por error o por decisión propia, una noticia en primera que no valía la pena, enseguida lo copian los demás. sí, sí. Ujú. Es Yo increíble. creería que necesitamos más contenidos de calidad
que de cantidad, y más periodistas que estén en el lugar de los hechos y no periodistas que simplemente están sentados en un ordenador esperando a que les llegue la información para escribir o parafrasear lo que les ha llegado. Y bueno, está muy interesante esta charla, se nos está agotando el tiempo, entonces aprovechemos para darle paso a Angélica que nos cuente pues acerca de lo que estamos hablando. Bienvenida, Angélica. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer infinitamente esta oportunidad de esta charla a, a David también. Quiero recordar un poco lo que él hablaba de las generaciones desilusionadas. Yo creo que me identifico totalmente con esto. Yo creo que yo hice parte, y lo hablo en pasado, de esa generación desilusionada de ser profesional en periodismo y llegar y tener la oportunidad de trabajar en un medio, pero donde éticamente estaba sacrificando eh, muchas cosas por ganar un poco mejor o porque profesionalmente no tenía experiencia, entonces tenía que aceptar cualquier trabajo y, y eso me llevó como a no desenamorarme, pero desilusionarme y empezar a migrar, a buscar otras oportunidades, a hacer otras cosas y creo que llegar en estos momentos a retomar el periodismo, a escuchar lo que ustedes están hablando hoy, a escuchar lo que decía José Manuel sobre explorar el mundo, saber qué nos está pasando y actuar, creo que me reta y estoy un poco temblorosa porque me tienen emocionada, me tienen nerviosa y estoy infinitamente agradecida por lo que están hablando hoy, por creer en los jóvenes, porque hay una generación que está en el limbo, que estamos buscando encontrar el horizonte y me parece maravilloso que en el 2024 esto se esté conversando y tengamos como este mismo sentir, esta misma idea de siempre de encontrar la verdad, de contar la verdad, de poner el periodismo al servicio de la comunidad, que creo que es lo más importante, que ellos sean los protagonistas y nosotros el micrófono y el canal simplemente para, para contar. Fíjate, Entonces, gracias. no, fíjate, Angélica, que yo creo que el periodismo es una profesión en el que hay una batalla constante por proteger tu idealismo y una batalla porque no te roben la ilusión, ¿no? Yo la he vivido en varias fases, ¿no? Y al final, a mí lo que me ayuda es pensar en el impacto que podemos tener, ¿no? Y lo puedes tener yéndote a cubrir una guerra y denunciando los horrores de lo que está sucediendo, pero lo puedes tener en una pequeña localidad, ¿no? Donde a veces cuento este ejemplo, ¿no? Imaginemos que hay un cruce en una calle, en una ciudad pequeña, donde en los últimos 5 años han muerto 4 o 5 niños atropellados, porque no hay un semáforo, ¿no? Y un periodista descubre que eso está ocurriendo y publica una noticia denunciando la falta de ese semáforo. Y ese semáforo se pone. Y el ayuntamiento tiene la obligación, después de que esto ha salido a la luz pública, de hacerlo. Y en los próximos 5 años, ningún niño muere atropellado en ese cruce. Imagínate el beneficio que eso ha tenido para la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo, sigo siendo un convencido de que el periodismo sirve para mejorar las cosas. Creo que es normal tener desilusiones, es normal porque es una profesión que es una montaña rusa, o sea, donde a veces no nos damos cuenta del valor que tenemos y no nos lo damos y creo que lo tenemos que repetir, que sí que tenemos valor, que sí podemos mejorar a la gente y que además estamos del lado de los ciudadanos, ¿no? Y hoy, con toda la desigualdad, con la injusticia que hay, yo creo que es un trabajo importantísimo. Creo que es más importante hoy el periodismo de lo que lo ha sido nunca probablemente, por todo lo que hemos hablado de la desinformación, de la propagación del odio, etcétera. Entonces, creo que uno tiene que encontrar las ilusiones en ese servicio público que hace a la gente, ¿no? Y valorar la importancia de lo que hace. Así que nada, te animo a seguir a tope, adelante.
Muchas gracias, David, por estas palabras con un toque, una nota un poquito más positiva. Vamos a dar paso ahora a Sandra y después nos quedarán solamente tiempo para responder dos preguntas más, que vemos aquí a Uriol y Alfredo con las manos levantadas, que si no se nos va un poquito de tiempo. Pero adelante, Sandra. Vale, yo quería preguntar algo relacionado con lo que ha dicho David de la opinión crítica y la reflexión, que para mí personalmente la opinión crítica es la arma contra la ignorancia y la manipulación que vivimos muchas veces en España y generalmente en todo el mundo. Entonces, recientemente hubo una polémica sobre la filosofía como asignatura optativa obligatoria. Estaban ahí que no sabían. Entonces, mi pregunta va relacionada sobre eso. Quiero saber qué es lo que creéis, lo que pensáis sobre esa asignatura y si creéis que puede repercutir negativamente sobre la opinión crítica de las generaciones que vienen. Porque para mí, también para mí personalmente, la filosofía ha creado también una idea de opinión crítica y de empatía, de comprender diferentes puntos de vista. José Manuel lo va a saber responder muy bien. Yo solo voy a decir una cosa. Filosofía era mi asignatura favorita. Me encantaba. Sí, la mía también, la verdad es que sí. Por eso me Hombre, preocupa tanto este yo tema. cuando leí la noticia de que había planes de quitar, no lo podía entender, porque es la asignatura que te ayuda a aprender a pensar. Pero bueno, a ver qué piensa José Manuel, que además yo creo que está en el meollo del corazón académico y seguro que sabe más. Yo creo que es un error quitar la filosofía, porque la filosofía es la madre de la ciencia. O sea, la ciencia surge del pensamiento filosófico, porque además el pensamiento filosófico es global, no entiende de disciplinas, las mezcla, o sea, desde el principio son respuestas globales, ¿no? La filosofía debería estar en todas las materias. Yo lo que creo es que estamos pecando de dividir el mundo en disciplinas científicas y separamos la historia de lo demás, como si no, como si las demás disciplinas no tuvieran historia, como si las matemáticas no tuvieran historia, como si no tuviera historia la ciencia, la biología, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recuperar un sentido de la integración del conocimiento y la filosofía puede apostar, ¿no? Entonces, yo creo que las dictaduras van acompañadas de disciplinas científicas también y que uno de los pecados del industrialismo y de la modernización salvaje es la abstracción y la filosofía nos tiene que recuperar un pensamiento global y sobre todo una cosa muy importante, o sea, todo lo que conocemos, sabemos y aprendamos tiene que estar al servicio humano y eso lo reclama la filosofía. Y ese pensamiento filosófico en todas las disciplinas tiene que estar. En el periodismo también, por supuesto, ¿no? O sea, si el periodismo es tan científico como la ciencia es periodística, es querer saber más y mejor y ya está. Y la filosofía es esto. O sea que estoy de acuerdo con Sandra y con David. Bueno, gracias José Manuel por tus aportes y bueno, vamos a darle paso ahora a Uriol. Sería importante que prendieras la cámara para poder verte. Gracias, Uriol. Perfecto, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Vale. Yo quería mandar un mensaje, digamos, de esperanza a mis compañeros, ya que, bueno, yo vengo del mundo de la seguridad internacional y este año, pues, hemos visto, pues, que han surgido nuevas guerras, se está hablando de la comunidad internacional, de la Corte Penal de Justicia, y pues bueno, digamos que gracias a las redes sociales se han dado a conocer pues casos como el asesinato de civiles de Bucha, digamos que todo el ruido que se ha creado en Twitter, todo el ruido que se ha creado en Instagram o incluso en TikTok han llevado a que la ONU traslade ahí un comité de investigación o incluso digamos que el ruido que ha causado en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todas las redes sociales ha llevado a cabo el que se hable del hecho de que Gaza sea un genocidio, incluso ha llevado a la acusación de Sudáfrica de genocidio a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Entonces, digamos que también he visto con las redes sociales una oportunidad de que se creen medios competentes. En Twitter tenemos
contenido magnífico de Open Source Intelligence, de la guerra de Ucrania, de la guerra de Gaza, que los medios no pueden mostrar en televisión en hora punta, pues porque son demasiado duros de ver, incluso información, bueno, que es comprometida. Y hemos visto medios que han surgido a raíz de Twitter o de otras plataformas, pues que están haciendo una muy gran labor, como es Descifrando la Guerra o El Orden Mundial. Y yo como persona bueno, soy de la generación del 2000, a mí no he consumido contenido, digamos, periodístico así a nivel más de lectura, pero sí que me gusta muchísimo, digamos, escuchar podcast. También pues tenemos ahora mismo el podcast de The Wild Project, que es uno de los más escuchados. Hemos visto cómo la gente joven pues ha tenido acceso a información que en la vida nos hubiéramos parado a buscar, con programas como el de David Jiménez, programas de Arturo Pérez Reverte o Gervasio Sánchez, que son 4, 3 horas de audio que te las escuchas enteras. Y bueno, digamos que hemos de adaptarnos a estos nuevos formatos y hemos de dar una oportunidad, ¿no? Digamos, a estos formatos, e incluso las redes sociales han llevado a cabo pues que surjan freelance y que puedan llevar a cabo sus actividades de periodismo, ya que pueden sacar un rédito económico de ello a través de campañas de publicidad, a través de ingresos directos de YouTube. Y por otro lado, yo como persona joven que soy, veo a los medios de comunicación pues digamos, un poco controlados por lo que son el Estado, cuando tienen financiación directa por el Estado, y que hay grandes lobbies que controlan, digamos, la información que se va a retransmitir en directo. Entonces, pues cuando me pongo el telediario, veo pues un gran bias ideológico muy grande. Y después, por otro lado, pues tengo todo lo que es medios de comunicación en los que yo puedo acceder libremente a la información, ¿no? Y es lo que decías tú, David, que hay que, o sea, ante las fake news tenemos que ponernos en la situación de la persona que consume la fake news. Hay que entender que debemos facilitar al lector el acceso a la información, huir del lenguaje hiperformal, como vemos en los textos legales, que no hacen más que impedir el acceso a la información a la gente que más lo necesita. Es decir, para luchar contra la desinformación hay que adaptar el lenguaje para captar la atención de la gente que consume este tipo de contenido. Bueno, yo estoy de acuerdo, sobre todo en que Jordi Wild me lleve a su programa, estoy muy a favor. De hecho, ayer estuve en la Complutense y nada más entrar, los estudiantes se acercaban a mí. Te he visto en Jordi Wild, ¿no? El poder de esos nuevos comunicadores es indudable, o sea, tienen un poder inmenso. Y a mí me parece que eh, en algunos casos la calidad no está ahí, en otros es mix, ¿no? Unos días hay calidad, otros días no la hay. Es verdad que los procesos de verificación que tienen algunos grandes medios, pues no los tiene alguien que está haciendo un podcast desde su cocina, que no tiene detrás un equipo de edición, no tiene detrás una formación y demás. Pero también se están haciendo cosas muy buenas. Yo que soy muy adicto a los podcasts, o sea, la calidad periodística de algunos podcasts es brutal. O sea, de un periodismo de una calidad como el mejor que se ha hecho en los años 80, 90. Como decía antes, es difícil encontrarlos muchas veces en la oferta masiva de todo tipo de contenido. Pero yo estoy a favor y de hecho a mí me sorprende la cantidad de gente joven que se interesa, por ejemplo, por el conflicto en Gaza. Me sorprende y que tenga un programa de Jordi Wild en el que se habla de eso, tenga 4 millones de visualizaciones, como fue el caso cuando fui en octubre, y la cantidad de preguntas de gente joven que quieren saber, oye, ¿cómo empezó esto? Me parece que sí, que vos sois una generación audiovisual y que negar eso, pues no tiene mucho sentido. O sea, no vais a leer
lo mismo que leyó mi generación, porque en mi generación, cuando yo era pequeño, había 2 canales de televisión. O sea, es que no había la oferta informativa y de entretenimiento tan brutal que tenéis ahora. Y yo lo que noto es que sois mucho más audiovisuales y que los documentales, el streaming, los podcasts, va a ser vuestra manera de informaros. Yo recomendaría siempre también añadir la lectura porque me parece que enriquece, porque es otra manera de inmersión en la información y en las historias, pero entiendo que en el mundo en el que vivimos hoy es impensable, ¿no?, que vuestra generación vaya a leer teniendo todas las opciones que tiene, tanto como lo hicimos a lo mejor los de mi generación. Eh, puedo, muy breve. El gran cambio que se está dando es que en las redes se participa. Y esto los medios masivos de antes no lo daban. Entonces, esa participación, el problema es quién la manipula, ¿no? O sea, el poder, como la energía, siempre existe, ¿eh? Ni siquiera se destruye. Entonces, hay que ver, por ejemplo, que ha habido generosidad en la construcción de Internet. Por ejemplo, Berners-Lee, que creó el protocolo web, ¿no? En realidad es el gran padre de la web, tal y como la conocemos. Decimos Internet, pero lo que está, digamos, difundiendo los contenidos es la web. Este señor no cobró, ni siquiera patentó. Y Ujú. sí, lo hacemos porque salió en los Juegos Olímpicos de Londres y apareció como pues una estrella fugaz, ¿no? Pero, y sin embargo, que sean los mandarines de Silicon Valley los que establecen quién es el influencer más validado, más visto, más controlado, o que lo controlen las cuadras de influencer, es otra gestación de poder. Pero estoy con Uriol, o sea, hay muchísimas posibilidades de participar hoy día. Este exceso de información, si lo ordenamos, es positivo y sobre todo Ujú. permite actuar, que antes era imposible. O sea, era espectador crítico significaba que eras pasivo, a favor o en contra, pero hoy día puedes comunicarte, crear Mm. redes y lo que tenemos es que emanciparnos y liberarnos de los que quieren controlar esas redes y esos medios públicos, porque tenemos que convertir esa desconfianza entre el sesgo informativo de los telediarios que tenemos, y además con razón, ¿no? Y ante todo el poder que se emana de los poderes tradicionales, convertirlo también en una crítica ante los poderes emergentes y ser más auténticos y más libres, ¿no? Y yo creo que aquí hay Ujú. gente joven y todos juntos tienen mucho que hacer, mucho. Así es, porque nos hace sentir también de pronto un poco más incluidos, ¿no? Al tener la oportunidad de opinar, de escribir, y eso, eso nos gusta a todos, ¿no? Bueno, ya para finalizar, entonces le damos la palabra a Alfredo. Bienvenido y bueno, cuéntanos acerca de lo que nos quieres compartir aquí en esta charla. Muchas gracias, buenas tardes. Es una alegría compartir este momento aquí, particularmente con un viejo amigo como José Manuel, porque yo soy alumno de una de las ediciones de la maestría, pero del siglo pasado. Cuando escuchaba lo que se hacía referencia al tema de inteligencia artificial y que está cambiando la forma de trabajo, por un momento me trasladé al aula allí en Bellaterra, cuando un profe de la maestría en el año 98 en Comunicación y Educación nos dijo: las computadoras en las escuelas vienen a transformar la manera de enseñar y los docentes que le tengan miedo a la computadora se lo tienen bien merecido que sean reemplazados por ella. Porque en definitiva la computadora es una aliada para el proceso educativo. Y escuchando al principio de la presentación de David y también cuando José Manuel lo decía, que la inteligencia artificial está cambiando esa forma de trabajar, por un momento me trasladé a esa misma anécdota de decir, los periodistas que no se adapten y que escriban solamente resultados deportivos, por ejemplo, o resultados o cuestiones informativas muy planas, claro que los va a reemplazar una computadora, ahora es la inteligencia artificial. El tema es el valor agregado que le podemos dar. Quise hacer esa comparación justamente porque me pareció que tenía el vínculo entre el miedo que le tenían los docentes en la década de los 90 a ser reemplazados por una computadora, al miedo que tenemos los periodistas si no le damos un valor agregado. Y lo último que quiero decir es, cuando me conecté, yo soy docente en la carrera de comunicación en la universidad, vivo en el sur de Argentina, y me interesó por dónde va la discusión, ¿no? ¿Qué es lo que se discute en las universidades a la hora de enseñar? Y por un lado me siento tranquilo porque más allá de que los ejemplos son diferentes, nosotros no tenemos tanto problema, y yo lo digo desde la Patagonia, gracias a Dios aquí hay agua, no como Barcelona que tiene que llevar agua para poder, no vemos el tema del cambio climático, aunque sí
Hoy yo tengo un día acá, ahora son las 2 de la tarde, con 25 grados y hoy, el día de hoy, va a salir en la tapa del diario porque no es común que en la Patagonia tengamos una ola de calor como esta. Sin embargo, el tema del cambio climático no es un tema que nos preocupe hoy porque no lo tenemos tan evidente, tan cercano como quizás sí lo tienen ustedes allí en Europa. Pero el tema de la inquietud por lo que pasa fuera de las redes sociales, y ahí es donde me interesa, el tema de el entusiasmo a los jóvenes que están adormecidos y que creen que la realidad es la de las redes sociales. Entonces, cuando yo tenga ahora dentro de un mes que empezamos las clases en marzo, a los chicos de primer año de la licenciatura, ni siquiera de posgrado, chicos de 18 años que terminan su colegio secundario, sentados ahí y que quieren estudiar comunicación, el tema de entender que el mundo sale más allá del teléfono o del móvil que tenemos, me parece que es un imperativo que las carreras de comunicación tenemos. Y lo último que rescato es esto de las alianzas entre la política y las universidades para hacia dónde va la investigación. Esto es una materia pendiente que ojalá nosotros podamos resolver en algún momento aquí. Nada más. Bueno, gracias Alfredo por tus aportes. No sé si José Manuel o David quiera hacer algún cierre con estas cosas tan importantes que mencionaba Alfredo. Bueno, yo quiero darle un abrazo a Alfredo, que es una alegría verte y oírte y que mantener el entusiasmo, ¿no? Yo creo que lo has dicho, es muy importante. Es decir, estamos vivos, la vida es lucha, la vida no es, digamos que el beneficio o el bien esté asegurado, que hay que ganárselo, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer entre todos y un día será el computador, hoy es el ChatGPT y al fin y al cabo, pues si no lo domesticamos, estas tecnologías, acabamos sucumbiendo, ¿no? Y esto con el entusiasmo que tú demuestras, ¿no? Que a Angélica le ponía emoción, que veo a Mirna también, que también es una antigua conocida, ¿no? Pues yo creo que es posible esa alianza, hay que trabajarla. Y la búsqueda de la verdad desde diferentes perspectivas, pues sigue siendo el norte de la ciencia, de la educación, del periodismo y de la gente de buena fe, ¿no? Así que nada más, con esto, muchísimas gracias, Natalie, Albert y a A ti, todos. José Manuel, muchas gracias. David, ¿quieres aportar algo más para cerrar nuestra Bueno, sesión? yo apunto a la conclusión de José Manuel y daros las gracias, ¿no? Ha sido muy interesante debatir sobre el mundo que viene y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que nos la jugamos mucho en los próximos años y que tenemos entre todos que defender la verdad, la dignidad de las personas y quiero ser optimista, ¿eh? Me gustaría pensar que va a ir todo mejor. Creo que vamos a pasar unos años difíciles y, y creo que al final vamos a encontrar soluciones a los problemas como los ha encontrado la humanidad casi siempre. Así es, David. Muchas gracias, David, nuevamente, José Manuel, por el tiempo, por compartir con nosotros todos esos conocimientos. Gracias a las 34 personas que nos acompañaron durante esta jornada. Y bueno, les voy a pedir un último favor. Vamos a hacer una foto, entonces que sea la oportunidad a los que fueron tímidos durante toda la sesión de poner la cámara. Los invito a que la encendamos para que quede este bonito recuerdo. Y bueno, además yo sé que más adelante los que son estudiantes van a tener la oportunidad de compartir nuevamente alguna sesión con José Manuel o con David. Entonces, bueno, que esta sea la oportunidad para este primer encuentro. Entonces, bueno, ya que todos tienen su cámara, esperemos a ver quién más. Vale, acá alguien está en carretera. Bueno, no importa, los que se animen, bienvenidos. Entonces todos vamos a hacer una bonita sonrisa porque esta jornada estuvo muy bien. Entonces, uno, dos y tres. Perfecto. Voy a hacer otra porque como somos tantos, me toca hacer dos sesiones fotográficas. Uno, dos y tres. Perfecto. Muchas gracias a todos y que terminen de tener una hermosa jornada. Hasta Un pronto. abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta Muchas luego. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.